Dios que Él nos ha dado esta bendición. Saludar a nuestro hermano y pastor Iván Alberto Cuenca y toda la congregación, los hermanos que están conectados. Y bueno, gracias le damos a Dios que Él está con nosotros, ayudándonos, agradeciéndole por la invitación que me hicieron para estar aquí y poder dar este estudio de la carta a los Hebreos. Bueno, voy a rogarle el favor que si pueden desconectar los micrófonos para que no se escuche el eco, por favor. Y arrancamos con la enseñanza. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Este pasaje, estos 3 versículos que vamos a mirar en el día de hoy, vamos a mirar algo muy especial, y es una obra que el Señor hizo, o que Dios hizo, cuando vino y se manifestó como hombre. Es una obra magnífica porque nos habló directamente. Note lo que dice el pasaje en versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y el escritor nos estaba diciendo que el Señor había tratado muchas veces y de muchas maneras, y nos habló por medio de los profetas. Dios siempre se interesó en hablarle a los seres humanos desde la antigüedad, incluyendo antes de que existiera el pueblo de Israel. Nos habló y les habló a esas personas, como lo podemos ver aquí en la filmina con Noé. Pedro dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, Pedro estaba hablando de Noé, y podemos mirar entonces que este hombre, Dios lo usó para que la gente entendiera el mensaje de salvación. Yo siempre he dicho que Dios le habló a la humanidad. Dios no quiso salvar a los animales en primer lugar, pero el hombre estaba tan duro de corazón que no quiso aceptar la voz de Dios. También podemos mirar en la próxima filmina cómo Dios usó a Moisés en el pueblo de Israel. Era un gran caudillo, fue el que llevó los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, fue el que puso las leyes allí en el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se endureció de corazón y tampoco quiso oír la voz de Dios. Así que el escritor a los Hebreos está diciendo: miren, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras por medio de muchas personas. También podemos mirar que usó a Isaías, este hombre en el cual fue una gran persona, un gran profeta, evangelista del antiguo pacto, donde podemos mirar que profetizó sobre la obra redentora del Señor Jesús. Y este hombre Isaías se esmeró para explicarle al pueblo de Israel que
se entregaran de corazón, porque el corazón estaba lleno de pecado. No había cosa sana, dice el profeta Isaías: hinchazón, podrida llaga, desde la corona de la cabeza hasta la punta de los pies, todo estaba enfermo. Y también sigue diciendo que, o podemos mirar que usó a muchos hombres en la antigüedad: Jeremías, a Daniel, a Ezequiel, al rey David, a Jonás y a muchos profetas más. Pero desafortunadamente el hombre no quiso entender, el hombre no quiso saber cuál era esa verdad por parte de los labios de los profetas. Pero hay algo precioso que el escritor nos está diciendo. Así que él vino directamente a traernos del cielo este mensaje. En estos postreros días debemos de sentirnos privilegiados, hermanos y amigos, porque en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo. Dios se ha manifestado en carne y vino Él directamente a traer este mensaje glorioso. Vino Él directamente a traer esta bendición maravillosa. Es decir, Él mismo se inventó el plan de salvación y Él mismo vino a exponerlo a toda la humanidad. Por eso el escritor está diciendo que ese Dios que siendo espíritu se manifestó en carne. Y dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Qué bendición poder nosotros comprender esta revelación gloriosa. Dios, siendo espíritu, se manifestó en carne, participó de lo mismo que nosotros participamos, que es de carne y sangre. ¿Para qué? Para venir a darnos salvación y vida eterna. Es una obra magnífica, en segundo lugar. Es una obra magnífica porque Jesús nos trajo el resplandor de la gloria de Dios. Eso lo dice el versículo 3. En la parte primera del versículo: el cual siendo el resplandor de su gloria. Es decir, nadie había visto la gloria de Dios. Nadie había visto a un Dios físicamente o al Dios verdadero físicamente. Habían venido teofanías. Habían estado las teofanías como la columna de nube de día en el pueblo de Israel en el desierto, la columna de fuego en la noche, como en la zarza, el fuego que había en la zarza se presentó como un ángel, como un varón de guerra. Pero aquí se está manifestando, o la manifestación más gloriosa, lo que nos quiere decir el escritor, es la manifestación de nuestro Señor Jesús, Dios manifestado en carne. Juan dice que vio su gloria. Más atrásito. Juan dice que vio su gloria. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición nosotros poder comprender que la gloria de Dios era el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Él se transfiguró, Juan dice que vieron su gloria. Así que podemos decir en esta hora lo que el escritor nos está enfatizando, que es una obra magnífica porque Jesús trajo la gloria de Dios a esta tierra. La gloria de Dios se reflejaba en el cielo, pero la trajo hace 2000 años a esta tierra, y nosotros podemos concluir o podemos decir que somos privilegiados para este tiempo de la gracia, porque esta obra, esta gloria de Dios está todavía predicándose aquí en el globo terráqueo. En otro punto que podemos mirar, que es lo que nos enseña el escritor a los hebreos, la gloria de los hombres siempre será pasajera. Es decir, que dice el escritor que Moisés, cuando bajó por hablar con Dios los 40 días y 40 noches, dice que su rostro resplandecía y los hombres de Israel lo miraban
pero como que no podían resistir la gloria que había en el rostro de Moisés, y Moisés tenía que cubrirse el rostro con un velo para que no, de pronto no intimidara a los judíos, a los israelitas. Pero el apóstol Pablo dice que esa gloria era pasajera. En segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Es decir, una gloria que iba a ser abolida, una gloria que iba a ser pasajera, una gloria que iba a permanecer solamente por unos cuantos días. Y eso es lo que nos da a entender la palabra del Señor. La gloria de los hombres es pasajera. Tal vez muchos conquistaron reinos, muchos conquistaron territorio, tal vez muchos fueron poderosos en muchas formas y de muchas maneras, pero esa gloria se fue con ellos a la tumba. Sin embargo, la gloria de Dios está aquí vigente, está aquí presente. La gloria de Dios está aquí con nosotros, y esa gloria todavía sigue resplandeciendo, como lo dice el profeta Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, qué bendición, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que esa gloria de Dios resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones. Esa gloria de Dios hizo algo extraordinario en nuestras vidas. Ese sol de justicia está alumbrando nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, para que nosotros podamos ser salvos por su misericordia y podamos ver con los ojos de la fe la gloria de Dios. ¿Qué más puedo decir de estos versículos que el escritor a los hebreos nos está enseñando? Que es una obra magnífica porque Jesús nos trajo la imagen de Dios. Es decir, no solamente la gloria de Dios, sino también la imagen de su sustancia. Eso dice la parte segunda del versículo 3. Y la imagen misma de su sustancia. Recuerden, hermanos y amigos, que Dios es espíritu, y un espíritu no se ve. Eso se lo dijo el Señor a la samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que un espíritu no tiene carne, un espíritu no tiene huesos, un espíritu no tiene forma, y Dios como espíritu lo llena todo, pero no tenía un cuerpo, no tenía una forma. Como les decía anteriormente, se había manifestado, era en teofanías, manifestaciones temporales de Dios. Pero cuando el Señor vino y nació de la Virgen en un pesebre, me da a entender la palabra del Señor que ese Dios se hizo carne, que ese Dios espíritu, ese Dios invisible se hizo visible. Así que se mostró a la humanidad. Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios, siendo espíritu, se manifestó, se mostró a la humanidad, se manifestó en carne. En primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 también nos está hablando: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más pasó? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el evangelio que Dios trajo aquí a esta tierra. El nacimiento, la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesús. Es decir, que ese Dios invisible se hizo visible. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque era el único
que podía hacerlo, ya que él miró a la tierra si había algún justo sobre la tierra y no encontró ninguno. ¿Qué más nos dice el escritor? Que esta obra de Dios es magnífica porque Jesús nos trajo el poder sustentador de Dios. Mire lo que dice el versículo 3, la parte tercera. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el único que puede sustentar todas las cosas, nuestro Señor. La palabra de Dios es todopoderosa para sustentar no solo el cuerpo, sino también el alma. Recuerden que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra del Señor Jesús multiplicó los peces y los panes. Esa palabra que reprendió el viento y el mar. Esa palabra que nos dio a nosotros vida. Pero yo quiero en esta hora decirle, esta palabra no solamente es un poder sustentador para nuestro cuerpo, no solamente el Señor sustenta el universo con su palabra y lo controla, también Él quiere sustentar ¿qué? Nuestra alma, como se lo dijo el Señor a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que por esta palabra nosotros somos sustentados. Es decir, que por esta palabra nosotros somos vivificados y estamos de pie porque se lo debemos a la palabra del Señor. Es una obra magnífica también porque Jesús es la obra redentora de Dios. Y aquí yo quiero explicarles un poquito más claro o más pausado más bien. En el versículo 3d, mire lo que nos dice, la cuarta parte del versículo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, el Señor tuvo que tomar un cuerpo, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados, o sea, para redimirnos, para hacer la obra redentora. Dios como espíritu no lo podía hacer, porque Dios es indestructible, Dios es eterno, a Dios nadie lo puede matar, Dios no se extingue, pero como humano sí, como humano vino a sufrir, como humano vino a entregar no solamente su cuerpo, sino su sangre por nuestros pecados. Recuerde que sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Es decir, que el Dios Todopoderoso tenía que venir y buscar un tabernáculo, buscarse un cuerpo para habitar en ese cuerpo y como humano sufrir la muerte. Pero esa muerte no era una derrota, esa muerte era una victoria para nosotros los pecadores. También nos habla el escritor que es una obra magnífica porque Jesús es la exaltación de la majestad de Dios. Oh, qué bonita expresión que encontramos aquí en el versículo 3, ya la quinta parte del versículo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El escritor está refiriéndose a algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios como espíritu, sabemos que un espíritu al no tener forma, pues no se puede sentar. No conocemos la mano de Dios físicamente, porque cuando los escritores estaban hablando de la mano poderosa de Dios, de la diestra de Dios, no se estaba refiriendo a algo físico, se estaba refiriendo a algo figurativo. Pero aquí ya el escritor de los Hebreos nos está hablando de que sí se está refiriendo a algo físico, que ese Dios, Jesús, que resucitó y fue transformado en un cuerpo diferente porque ya no tenía sangre allí en su cuerpo y ascendió a los cielos en cuerpo visiblemente
como lo dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y le preguntan, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Entonces podemos decir en esta hora que Jesús fue el que subió a los mismos cielos, llevado por sus santos ángeles, y se sentó a la diestra del poder de Dios. Se sentó en la majestad de las alturas. Recuerden que Apocalipsis nos habla de que hay un solo trono. No hay tres tronos, solo uno. Y en el trono hay uno sentado. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que el único que está sentado en el trono se llama Jesús, el campeón del Gólgota, el que murió por nuestros pecados, el que redimió con su cuerpo y con su sangre nuestras vidas, el que hizo y fundó una iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin contaminación. Esteban, antes de ser apedreado, nos está diciendo que él vio, dice que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y ya dijimos quién era la gloria de Dios, Jesús. Vio la gloria de Dios, es decir, vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero recuerde que estamos diciendo que diestra no es derecha, porque Dios no tiene ni derecha ni izquierda, porque Dios es espíritu, porque Dios no tiene forma ni cuerpo. El único que tiene cuerpo allí es Jesús, y sabemos que lógicamente Jesús es Dios. Pero cuando dice que se sentó a la diestra de Dios, quiere decir que se sentó en el poder de Dios, en la majestad de Dios, en la majestad de las alturas. Por eso, hermanos y amigos, Dios le habló a muchas personas de muchas maneras y de muchas formas. Por medio de los profetas antiguamente, el hombre no quiso entender, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Ese Hijo que vino aquí a la tierra, ese Dios que se manifestó en carne, ese Dios que murió por nuestros pecados, ese Jesús que resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, y ese Jesús que ahora está sentado en la gloria de Dios. Así que este es mi consejo en esta noche. Hemos estudiado estos 3 versículos de el libro o de la carta a los Hebreos del capítulo 1, del versículo 1 al 3. Yo quiero agradecerles por su amable atención y que el Señor me les siga bendiciendo a todos.